Vamos a continuar. Estamos viendo y estamos esperando y estamos encontrando que el amor que el Señor nos mandó que tuviéramos los unos para los otros tiene su modelo en el amor de Cristo Jesús para nosotros. Así es lo que dice la Biblia. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así es lo que dice la Biblia. Y dice que debemos de amarnos así como Él nos ha amado. El modelo del amor que tiene que haber entre nosotros es el amor que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Y el tercer punto dice, así conocerá el mundo que son mis discípulos. Es así como va a brillar la luz del Evangelio. Es así como será conocido el nombre de Jesús. Es así como toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Entonces empezamos a ver acerca de animarnos los unos a los otros. Estamos viendo la interacción, la vida misma, la esencia de la vida cristiana, de nuestra familia. Entonces lo primero que vimos es que la Biblia nos dice que debemos de animarnos mutuamente, ¿no? Que tenemos que infundirnos aliento, que tenemos que levantar a los que están un poco tristes, que tenemos que animarnos mutuamente. Y después vimos acerca de servicio. Y todo lo que estamos viendo es una expresión del amor de Jesús. Animarnos mutuamente es amarnos los unos a los otros. Y cuando nos servimos los unos a los otros es porque nos amamos mutuamente. El día viernes tuvimos la tarde de café, las mujeres tuvieron una tarde de café y algunos que estamos constantemente aquí para estar en la reunión, aunque tal vez no deberíamos los hombres que estamos aquí, pero de veras para mí es un gozo ver a los jóvenes sirviendo. ¿No se gozan ustedes? Bueno, los hombres tal vez no vengan, pero las mujeres, mira, los jovencitos están, dilo, sirviendo. Y es una expresión del amor de Dios. Ellos están trabajando. Fueron los primeros en llegar y fueron los últimos en retirarse. Casi a las 10 de la noche terminaron de colocar las sillas, de barrer lo que había que barrer, de acomodar todo. Los jóvenes están sirviendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos están expresando su amor, el amor de Dios, de una manera tangible. ¿Cómo? Sirviéndonos mutuamente. Y después vimos acerca de aceptarnos, ¿verdad? La aceptación, recíbanse. Y hablamos lo que el contexto en el libro de Romanos tiene que ver con aceptarse, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que somos diferentes. Unos conocen mucho y enfatizan mucho en la libertad en Cristo y en la gracia, pero otros son más recatados, son más tradicionales, son más conservadores. Y la Biblia dice que no debemos de murmurar y tampoco no debemos de juzgar y tampoco tenemos que menospreciar. El amor de Cristo nos lleva, nos impulsa a aceptarnos. Y la semana pasada finalmente vimos el aspecto de preocuparnos, pero en realidad dice, interésate. Tienes que estar interesados. Y en el contexto en que está esta parte acerca del cuerpo, en donde dice que quienes son más indignos necesitan más honor. Esos necesitan mayor atención. Entonces no pongamos atención en aquellas personas que están bien. Pongamos atención en los más pequeños, en los débiles, en los que están empezando, en los que tienen necesidad, ¿no? La semana pasada yo les dije, si no hacemos eso no somos iglesia. Si no estamos poniendo atención en los más pequeños, en los más débiles, entonces somos un club social nada más. Pero el corazón del Señor es que nos amemos mutuamente. Y hoy vamos a ver en el libro de Efesios, busca por favor, Efesios capítulo número 4. Capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Y en el verso número 2 está lo que queremos ver esta mañana. Dice, con toda humildad
y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Versículo número 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Dice, soportándonos mutuamente. La palabra aquí es soportarse mutuamente. La palabra en griego significa mantener en alto, o sea, es mantener en alto. Pero para nosotros entenderlo, soportarlo, es más bien tolerarse mutuamente. Tenemos que tolerarnos mutuamente. Ahora yo quiero que pongamos bien el contexto. Hoy en día la palabra tolerancia es una palabra que está causando revuelo a nivel internacional. Pero la están tomando, la palabra tolerancia, están usándola para forzar, para cambiar la cultura y obligar a las conciencias de millones de personas para aceptar el pecado. Así es. Hoy la palabra tolerancia es una palabra muy conocida. A los niños se les enseña. El programa de la SEP tiene incluido eso. A los niños tienes que enseñarlos desde pequeñitos que la tolerancia a las inclinaciones de género tienen que privar en las relaciones. Pero aquí la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Yo quiero hacer una diferencia en este sentido. La tolerancia que menciona aquí es básicamente a quién debemos de soportar de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Ya vimos en el libro de Romanos que a los débiles de la fe, buscan Romanos capítulo número 15, verso número 1 al 7. Romanos, lo vimos hace 2 ocasiones, Romanos capítulo número 15. Lo primero que tenemos que entender entonces esta mañana es que la palabra tolerancia para nosotros es muy importante, pero no en el contexto que se está usando hoy día, en la cultura, en el humanismo. La palabra tolerancia para nosotros tiene que ser una palabra muy importante, pero aquí en el capítulo número 15, verso número 1 del libro de Romanos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice que debemos tolerar los gustos de los otros. Entonces, aquí la palabra tolerancia o soportarnos no está diciendo soportar pecado, está diciendo soporta el diferente punto de vista. Tienes que soportar y tolerar que algunos tienen costumbres diferentes a otras. Es posible que aquí en esta familia algunos de ustedes quieren celebrar los 15 años de sus hijas. Es posible que algunas niñas cristianas dicen, estoy ilusionada con mi fiesta de 15 años. Pero habrá otros que dicen, ¿15 años? ¿Qué tiene que ver eso con el ser en Cristo? Nada. Y entonces, unos opinan de una manera y otros de otra. Pero la Biblia dice, tienes que tolerarlo, soportarlo. Simplemente pensamos de manera diferente. Pero no es pecado, ni lo uno ni lo otro. Aquellos que juzgan y no, eso es pecado, esa es una fiesta pagana. Bueno, si hacen una fiesta pagana es pecado. Pero si quieren darle gracias a Dios por el llegar a 15 años, si el papá quiere que su niña se sienta una princesa y quiere entregarle un anillo de plata, y si la niña quiere comprometerse delante de Dios y con sus padres para mantenerse virgen hasta que se case, eso no tiene que ver nada con paganismo. El juicio está aquí. Pero aquí dice entonces Romanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas
de los débiles. Hay que tolerar. Entonces la palabra tolerancia para nosotros tiene que ser muy importante, repito, pero no en el contexto de aprobar, de poner un sello de aprobación al pecado. La Biblia en ningún lado dice que tenemos que aprobar el pecado. Por otro lado dice que tenemos que amonestarnos los unos a los otros. También dice la palabra que debemos de exhortarnos a las buenas costumbres. Eso sí, la Biblia por ningún lado habla de que no debe de haber disciplina en la iglesia. La Biblia habla de la disciplina, pero la disciplina viene cuando hay pecado. Dilo, pecado. El pecado no se debe de tolerar. No debemos de soportar el pecado. Algunas mujeres se equivocan porque la Biblia dice, sométete a tu esposo. Y alguien que no es sabio y que conoce la palabra puede decirte, mira, tu marido te agarró a golpes, vino borracho y te golpeó, pero la Biblia dice que tú tienes que ¿qué? Que someterte. Y algunas mujeres pueden decir, eso es correcto, tengo que someterme a él. Esto es un error, porque estás tolerando su pecado. ¿Cuál pecado? ¿Es un borracho? ¿Qué pecado? Es un golpeador y abusivo. Ay, hermano, qué palabras tan fuertes. No merecen otra expresión más suave. Podría decir palabras más fuertes, ¿sí o no? ¿Qué le podrías decir a un hombre que se emborracha de manera irresponsable, gasta el sueldo que le pertenece a su esposa y a sus hijos, tira, dilapida el bien que Dios le ha dado, y en lugar que sea bendición para su familia, lo utiliza para un vicio? ¿Qué puedes decir con un hombre que siendo de 80 kilos golpea a una mujer de 70 o de 60? Hay mujercitas de 50 kilos. ¿Cómo te imaginas el puño de un hombre sobre el rostro de una mujer? ¿Qué es eso? Eso es abuso, ¿sí o no? ¿Qué merece? ¿Aplauso? No, no lo merece. Por supuesto que no. La Biblia no dice que toleremos eso. Entonces, repito, tolerancia tiene que ser una palabra importante en tu corazón, pero no al pecado. No al pecado. Entonces, debemos de tolerar, de soportar a los débiles, ¿verdad? No al pecado. ¿A quién más tenemos que soportar? Busca Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Buenos días. Morning. Have a nice day. Have a nice day. Lo digo mal. No me he podido aprender esa expresión. Los gringos se dicen have a nice day, have a nice day, have a nice day. Y lo dicen rapidísimo. ¿Quién te dijo que tengas buen día? ¿No? Yo no lo aprendo. Have a nice day, have a nice day. Algo así. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 18. Agárrense de la silla, por favor. Algunos de ustedes tienen que agarrarse de la silla en este momento. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. ¿Y qué tal si le cambiamos y decimos, a ver, chavos, tienen ustedes que soportar a sus papás, aunque sean difíciles de soportar? ¿Fue de una mamá o de una hija? La mamá, ¿verdad? Pero aquí dice, aún a los difíciles de soportar. ¿Sabías que muchos somos difíciles de soportar? Ayer estaba platicando con mi esposa y estábamos muy contentos. Y le digo, pero si yo soy un pan de Dios. Y ella me contesta rápidamente, sí, dice, pero para los demás. Porque todos piensan que eres muy buena persona, pero yo que vivo contigo, sé que a veces eres, dilo, difícil de soportar.
¿Cuántos aquí son difíciles de soportar? ¿Sí o no? Hoy vamos a aprender eso. La Biblia nos dice que tenemos que soportar, tolerar, aún a los que son difíciles de soportar. No estoy hablando de pecado. ¿Sí? ¿Sí puedes distinguir eso? Tienes que distinguirlo. Mira, mi esposa habló sobre su experiencia como ser madre, 38 años de ser madre, pero nunca ha tolerado el pecado. Nunca toleró el pecado, ni cuando eran bebés chiquititos. No toleró el pecado, ni cuando los llevaba de la mano al kinder o a la primaria. No les toleró el pecado, ni cuando eran adolescentes respondones. No toleró su pecado. No estoy diciendo que mis hijos no pecaron. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que fueron perfectos. Aquí los puedo ver y algunos se agachan porque saben a qué me refiero. No fueron perfectos, pero no toleramos su pecado. Mi esposa nunca alentó pecado, sino al contrario, lo reprendió, lo confrontó. Y aunque eran jóvenes, ya estaban en la universidad y saliendo de la universidad, nunca toleró pecado. Y hoy están casados y tampoco ha tolerado pecado en su vida. Pero los ha soportado. Amén. Los ha soportado, eso sí. ¿Tú crees que yo no he pecado? He pecado. Mi esposa no ha tolerado el pecado, pero me ha soportado. 39 años me ha soportado. ¿No? Y sí. 39, porque 3 disque de noviazgo no cuentan, sino serían 42. ¿No? Quiero enfatizar eso. Tolerancia no es al pecado, no te equivoques. El mundo habla de tolerancia para tolerar pecado. La Biblia no dice eso. Dice reprende, dice exhorta, dice confronta, dice no lo aceptes. Llámale lo que es malo es malo. No le llames a lo malo bueno. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de relaciones entre nosotros. Y dice entonces que debemos de soportarnos. ¿A quién más tenemos que soportar? A los inmaduros, ¿no? Algunos son difíciles de soportar. Yo tengo ya 36 años en Cristo, entonces no debería estar, ya no caigo en esa categoría. Pero algunos tienen 3 semanas, algunos tienen 3 años, algunos no han madurado todavía. Y la Biblia, 1 Corintios capítulo número 13, verso número 7. 1 Corintios 13, 7. ¿Todavía estás aquí? Bien. ¿No te caíste de la silla con los que son difíciles de soportar? No. Y te dije, agárrate porque tu esposa te iba a dar un codazo. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Qué dice? Todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Cuando tienes a tu bebé de 2 años y se hace pipí en la cama, ¿qué haces? Lo soportas, lo toleras, cambias las sábanas, cambias el colchón, ¿no? Yo recuerdo una vez en donde uno de nuestros hijos dormía con nosotros y de pronto sentí frío. ¿Qué era? Mi espalda estaba mojadísima porque atrás se puso a regar. ¿Qué haces? Tienes que soportar, ¿no? Soportas también a los inmaduros, a los pequeños, a los que no han llegado a la madurez. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Soportarlos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda para que soportemos a los que son difíciles de soportar? Vamos a ver solamente una parte. Cuando hay problemas, y eso es algo muy común y quiero que pongas atención, se los he dicho de manera directa, particular, pero también es bueno decirlo a nivel toda la familia. Todos debemos de saber esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando alguien peca o te hace algún daño? ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo número 5 nos dice el camino, ¿no?
Cuando hay problemas entre nosotros, ¿has tenido problema con alguien? Estoy seguro que sí. ¿Alguien de la congregación? Estoy seguro que sí. ¿Has tenido problema con alguien de tu familia? Yo estoy seguro que sí. Y la Biblia nos dice que podemos tomar dos. Hay dos opciones y las dos opciones son respaldadas. Lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, en esta ocasión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque la Biblia dice en el libro de Mateo que Jesús les dijo, si tu hermano peca en contra de ti, ve, habla con él, confróntalo y dile lo que ha hecho. Y si no te escucha, si te tira de a loco, ve por dos testigos, ven con él y dile, has pecado, has hecho esto. Y si no te hace caso, si no se arrepiente, ve entonces y díselo a la iglesia. O sea, tú puedes confrontar a alguien, tienes todo el derecho. No tienes que sufrir la herida, dolor en tu corazón, número uno. Pero número dos, también la Biblia, y eso lo vimos ahorita que abrimos la Biblia, busca por favor donde empezamos, Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, verso número 2. No, vamos a otra, a Colosenses. Perdón. Colosenses capítulo número 3, verso número 13. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hazlo tú. ¿No? Así también hazlo tú. En Primera de Corintios, capítulo número 6, si quieres ir, capítulo número 6, Primera de Corintios, capítulo número 6. Estamos hablando de lo segundo. Lo primero es puedes ir y confrontar. Lo segundo que puedes hacer está aquí. Y ese es un caso, Primera de Corintios capítulo número 6, verso número 7. Verso número 7, tienes que leer todo el contexto, es decir, hacia arriba y hacia abajo, pero solamente vamos a leer el verso número 7. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Y ya hace una interrogación, dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? Y aquí está diciendo, los cristianos en Corintio tenían pleitos, y era un pleito de dinero, eran préstamos, era dinero. Y dice, si tienes un pleito con tu hermano, ¿por qué cometes el error de ir ante las autoridades judiciales? ¿Por qué vas a demandarlo y ponerle una demanda judicial para decir, es que me debe dinero? ¿Por qué no mejor vas con los líderes de la iglesia? ¿O no sabes que nosotros, los cristianos, vamos a juzgar al mundo? Y dice, ya es un problema, ya es una vergüenza que tengan pleitos. Pero ¿por qué no mejor decides perdonar? Ahí está el consejo. Y les voy a platicar una anécdota, porque ya pasó hace muchos años, entonces ya no son personas que están aquí. Pero hace muchos años había aquí una mujer adulta, una abuela, y también había un joven. Y el joven le pidió prestado dinero a la abuela, a una mujer adulta. Pero este joven, por inmadurez, por irresponsabilidad, no le pagó, y no le pagaba, y no le pagaba. Y entonces esta hermana vino a verme para decirme, hermano, es que me debe y no me ha pagado. Y entonces llamé a los dos, le corregí a él, le llamé la atención que tenía que ser responsable y pagar. Y después hablé con ella en privado. Y le dije, mira, hermana, también quiero decirte esto. La Biblia aquí menciona que un camino, el camino
que tú puedes seguir es el de perdonar de la deuda y decirle, ya la perdono. Y ella me dijo, pero es que yo necesito ese dinero, porque me hace falta. Digo, bueno, entonces está bien, necesitamos seguir insistiendo en que pague la deuda. ¿Y qué crees que sucedió? El muchacho, ante la deuda, prefirió irse de la iglesia, ya no regresó. Y la mujer, por la deuda, se fue de la iglesia y ya no regresó. O sea, ambos tomaron la decisión de no soportar, de no enfrentar un asunto. Entonces, mira, por un aspecto de dinero, se perdieron, ¿no? Y muchas veces hemos enfrentado eso aquí en la iglesia y siempre les he dicho, mira, vamos a perder un hermano por 300 pesos, o por 500, o por cuánto. ¿Qué valor le puedes poner a la salvación y al crecimiento de una persona? ¿Alguien le quiere poner precio? Yo sí le pongo un precio, la sangre de Jesús. Es lo que dice la Biblia. Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. No con dinero, ni con plata, ni con cosas preciosas, sino algo precioso, sino con su propia sangre. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Y eso nos puede ayudar para entender la palabra soportar. Vámonos al tercer punto. Como cristianos, algunos pensamos que tenemos que guardar las apariencias, ¿verdad? Pero no está en nuestro corazón ni perdonar y tampoco soportar. Y ese es un gran error, porque nos callamos y como que sí perdonamos y como que sí arreglamos las cosas y los problemas que surgen entre nosotros, pero no es cierto. Y entonces la Biblia nos dice que entonces lo hacemos con murmuración. Y la murmuración es un pecado muy feo. Santiago capítulo número 4. Vámonos al libro de Santiago. Yo espero que para todos, que exista algo que nos va a ayudar en nuestra vida en Cristo a todos los que hoy estamos aquí. Santiago capítulo número 4. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo número 4? Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Murmurar de los hermanos es un pecado muy feo. ¿Sabes? Dice la Biblia que el pueblo de Israel murmuró contra Dios. ¿Sí te acuerdas de eso, ese pasaje de la Biblia? El pueblo de Israel murmuró y fue castigado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo enfrentó a los fariseos y a los escribas y les dijo que ellos murmuraban en contra de Dios. Entonces, la murmuración es un pecado muy feo. O sea, si ya es feo tener pleito entre nosotros, pero si no has perdonado, hermano, no te equivoques. O sea, no es suficiente decir, bueno, ya pasó y no ha quedado claro en tu corazón, porque entonces te quedas con murmuración. ¿Qué dice el libro de Santiago también en el capítulo número 5, verso número 9? Santiago 5, 9 dice, hermanos, no se quejen los unos contra los otros. Ahí dice, no dice los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Dice los unos contra los otros. No se quejen. La queja y la murmuración son primas hermanas. O puede que sean hermanas gemelas siameses. No gemelitas, no son igualitas, pero son casi iguales. Murmuración y queja, ¿qué es? Pecado. Filipenses dice que hagamos todo sin murmuración. Sin murmuración. Entonces aquí la Biblia nos está animando a soportarnos, a tolerarnos. Y si hay un problema, pues discutámoslo y en la palabra del Señor vamos a ver qué es lo correcto y qué no. O lo segundo es, mira,
Algo pasó, dice el Señor, yo lo perdono en mi corazón. No acepto lo que me dijo, no lo creo, no me va a afectar en mi paz, voy a dormir esta noche muy tranquilo, lo perdono en el nombre de Jesús y seguimos adelante y nos abrazamos y nos apreciamos y seguimos tolerándonos y expresándonos el amor de Cristo de manera de soportarnos mutuamente. ¿Está bien? Ahora, aquí viene la parte crucial e importante. Soportarnos, tolerarnos mutuamente es un acto de tu voluntad. Es tu decisión. ¿Ok? ¿Sabes que cada uno de nosotros escoge su espíritu? Y hablo por espíritu, su carácter, su actitud. Cada uno de nosotros escogemos nuestra actitud, ¿no? Hay quien ha escogido ser amargado y resentido. Y tú dices, no, es la vida lo que lo formó así. Otros dicen, no, está en sus genes. Su abuelo tenía mal carácter, su padre tenía mal carácter, ¿no? Y ahí está el debate, o son sus genes o es el ambiente como lo trató la sociedad para que sea amargado y resentido. ¿Qué dice la Biblia? Él escogió ser amargado y sentido. Hay algunos aquí que son jarritos de Amozoc. ¿Cuántos jarritos de Amozoc hay aquí? Gente que es muy sentida, ¿no? No me saludó. No. Hoy dirigí la alabanza y no alzaron las manos. ¿Cuántos jarros de Amozoc hay aquí? ¿Sabes que ellos toman la decisión de ser así? Así es. ¿Qué dice la Biblia entonces? Busca por favor. Efesios capítulo número 4. ¿Qué dice entonces Efesios número 4, verso número 31? En el verso 31, ve bien qué dice la Biblia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién tiene que hacerlo? Yo tengo que quitar de mi corazón, tengo que quitar de mi actitud, tengo que quitar de mi carácter, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia o malas palabras, grosería y toda malicia. Dice, antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. O sea, tú decides y yo decido ser de esa manera. Colosenses capítulo número 3, ya lo leímos hace un rato, pero vamos otra vez a verlo. Colosenses capítulo número 3. ¿Ya estás ahí? Colosenses 3, ¿qué dice? Vístete pues como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando a otros y perdonando a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó, tú perdónalo. ¿Qué tiene? ¿De quién es la decisión? Es mía. O sea, tú decides. Si tienes un carácter agrio, tú decides cambiar ese carácter y dejar de hacerlo. ¿Qué más? Busca por favor entonces. Estamos aquí. Efesios 4,
Otra vez nos regresamos a Efesios 4. Efesios 4 dice entonces: yo pues, preso en el Señor, les ruego, ¿qué está diciendo Pablo? Yo les ruego a ustedes que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es una decisión personal. Cada uno escoge esto. Dice, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, mansedumbre. Toma la decisión de caminar en toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Dilo, debo de ser paciente. Tienes que ser paciente los unos a los otros en amor. ¿Te das cuenta? Soportarnos es un acto de amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? El amor de Dios se derramó de parte de Dios en cada uno de ustedes. Si eres hijo de Dios, si eres salvo, si recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, la Biblia asegura que el amor del Padre se derramó en tu corazón. Es decir, el amor de Dios ya está en ti. Ahora tienes que dejar que sea el amor quien cambia tu carácter, ¿no? En esta semana platicaba con mi esposa y estábamos comentando algunas cosas y yo le decía, mira, qué difícil es para las personas, incluyéndome a mí, qué difícil es para las personas cambiar el carácter, cambiar su forma de ser. A pesar de que nos metemos en múltiples problemas. ¿Cuántos tienen una parte de tu carácter que te ha metido constantemente en problemas? Y sabes que esa característica que tienes, esa forma de ser, esa actitud que tienes, te trae problemas. Y sin en cambio, sigues siendo así. Necios. Es decir, somos a veces tan necios que deberíamos deberíamos de aprovechar las experiencias fuertes de la vida para cambiar. Es decir, si ser enojón o ser criticón te ha traído muchos problemas, cambia. O sea, si no, vas a continuar así, vas a continuar teniendo esos problemas. La Biblia entonces dice que podemos cambiar. Cada quien escoge su actitud. ¿Amén? Cada quien. No le eches la culpa a tu abuelo. No le eches la culpa que eres de Veracruz y eres mal hablado. No, que es que ahí hablamos, somos muy abiertos y sinceros. Y ti, ¿no? La Biblia dice que son malas palabras. Puede ser de Jarochilandia, ¿no? O puede ser del DF, ¿no? Algunos son muy orgullosos de ser poblanos, pipopes. Tenemos que cambiar. Tenemos que soportarnos. ¿Sabes quién no soporta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué le dices a tu vecino, tienes una paja en el ojo? ¿Por qué le estás mirando la paja en el ojo de tu vecino? Ay, yo no soporto a este hermano. Ay, no soporto su impuntualidad. Por cierto, jóvenes, papás de jóvenes, un aviso pequeño. Ayer estuvimos aquí mi esposa y yo a las 2 de la tarde, nos sentamos ahí en la sombrita, en la banca roja y empezamos a ver a los jóvenes cómo llegan.
Hubo jóvenes que llegaron al 20 para las 3. Otros llegaron al cuarto para las 3. ¿Sí me escuchan? Y otros no llegaron. Ya estábamos mi esposa y yo. No, palomita. O sea, ya llegó. Y ya revisamos. Y estos no llegaron. ¿Dónde están? Lo bueno es que Jordi es muy tolerante. ¿No? Platicamos con Jordi porque, bueno, el primero en llegar fue Cristian, pero después Jordi. Y dice, sí, llegan 2:30. Jordi dijo, sí, llegan como 2:30. O sea, Jordi es muy tolerante. Pero no es un buen hábito. ¿Verdad que no es un buen hábito? Está bien ser tolerantes y seguirlos amando y no decirles cosas feas y lastimar a nuestros jóvenes, pero mejor es enséñenles a ser puntuales y responsables. ¿No? Yo sé que Jordi es muy tolerante porque el Espíritu está en su corazón y los aguanta y los ama, pero mejor es que sean responsables y lleguen a las 2, ¿no? Y como son adolescentes y mi esposa dijo, ¿no? O sea, son inmaduros, bueno, que lleguen entre 2 y 2:15. 15 minutos para los chavos, sería bueno tener una tolerancia de 15 minutos, pero 45 minutos, ya como que no, ¿no? Imagínate que llegan a su trabajo 45 minutos después, o sea, fuera, ¿no? 3 faltas seguidas, rescisión de contrato, 4 faltas en 30 días, rescisión de contrato. Nadie quiere personas que no están trabajando, ¿verdad que no? El Señor no les ha cerrado la puerta, chavos, ¿no? No les ha cerrado la puerta. ¿Por qué? Porque es tolerante. Digo, el Señor es tolerante. Pero si hay alguno que está viendo la paja en el ojo ajeno, ¿qué significa? Significa que tú, dilo tú o yo. No, yo soy intolerante. Si estás fijándote en los demás, es porque tú eres difícil de soportar. Ay, nanita. Tú que te crees la coca en el desierto, eres difícil de soportar. Pregúntale al que está sentado junto a ti, nomás pregúntale. ¿No? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo las formas, lo que el Señor quiere, cómo nos deberemos de amar, cómo debemos amarnos mutuamente. ¿Dios quiere cambiarnos? Sí, Dios quiere cambiarnos. El Señor quiere hacernos personas de mucho servicio. Él quiere que nosotros seamos serviciales, que siempre estemos prestos, ¿no? ¿Amén? Así es.